Te saludo cordialmente de nuevo. ¿Qué tal estás? Espero de corazón que estés muy bien. Aquí me tienes de nuevo, una vez más dispuesto a entrar momentáneamente en tu vida, si tú me lo permites, claro. Hace poco que superé los 75.000 suscriptores en el canal. Te confieso que me parece incluso excesivo. Al menos a ti te lo parecería si me vieras con mis ojos. Sin embargo, ¿sabías que yo en su día lo visualicé? Que cuando abrí el canal me visualicé con miles de suscriptores y con cientos de comentarios de complicidad. Desde luego no eran tantos los que imaginé, pero en aquel momento 1.000 suscriptores ya me parecía un reto inalcanzable. ¿Me dejas que te lo cuente? Ya me dirás que íbamos a hablar de la ley de atracción. Sí, y eso pretendo. Y es que lo que yo me pregunto es, si a mí me ha funcionado, ¿por qué no a ti? Verás, yo no hablo de nada que no haya puesto en práctica antes conmigo. Y si te hablo de esta ley es porque creo en ella. Y si bien ni yo ni nadie puede contestarte de forma satisfactoria a por qué no te ha funcionado, tal vez pueda darte alguna pista contándote mi propia experiencia. La ley de atracción llegó por primera vez a mi vida en mal momento, lo reconozco. En aquellos días me pareció simplemente una nueva moda, otra más. De hecho, esta en concreto me sugería incluso algo más de rechazo. Obviamente no la entendí, aunque prefiero decir que no era el momento. Escuchaba yo ahora el audio número 5, subido en febrero de 2015. Ya ha llovido desde entonces. En aquel audio ya te hablé de la ley de atracción. Hablamos de cómo la física cuántica podría darle una explicación satisfactoria como fenómeno. Comentamos eso de sentir la emoción cuando visualizamos y de cómo cada pensamiento negativo te va alejando de tu objetivo. Pero, ¿qué quería decir con todo eso? Creo que al final lo verás todo más claro. Tal vez en aquel audio no te hablara de sus referencias históricas, del mentalismo, de las leyes herméticas, de la filosofía china o egipcia. Y no lo voy a hacer ahora. Con todo respeto, me parece de poca utilidad. Al menos si tu intención es entender la ley en cuestión. Yo lo veo así. Imagina a un alien que no sabe ni remotamente lo que es la gravedad. Vive en el espacio intergaláctico y jamás ha sentido, al menos conscientemente, su propio peso. Ahora explícale lo que es la gravedad, contándole la vida, obra y milagros de Newton. Si quieres profundizar más en el tema, a solo un clic tienes información para aburrir. Repasemos brevemente los principios de la ley de atracción. Primero, define claramente el objetivo que deseas. Concretiza todo lo que puedas. Segundo, visualízalo mientras procuras sentir la emoción de haberlo conseguido. Procura que cada visualización contenga hasta el más mínimo detalle. Tercero, piensa que en cualquier momento se te cumple. Digamos que ya se te ha concedido y que ahora solo queda estar atento a lo que ocurra. Cuarto, muestra gratitud desde ya. Y quinto, da permiso al universo para que se haga realidad. Ya está, eso es todo. Al menos en eso consiste la práctica. ¿Qué? ¿Que lo haces todo al pie de la letra y nada, que no funciona? Bueno, yo diría que sí funciona. Lo que resulta más complicado es que lo haga en la forma en la que nosotros queremos. Hay que decir que todo esto es completamente cierto, pero eso sí, con matices. Al final nadie sabe muy bien cómo funciona. Nadie te sabe dar una respuesta convincente a preguntas tales como ¿por qué a veces funciona y otras veces no? ¿O cuánto tarda en manifestarse el deseo? O la pregunta del millón, ¿puedo pedir cualquier cosa?
Si preguntas te contarán anécdotas, datos históricos, experiencias, pero el verdadero por qué, no. Y no quisiera engañarte, yo tampoco puedo contestar esas preguntas. Solo puedo deducir la respuesta por mi propia experiencia, nada más. Y es precisamente eso lo que estoy compartiendo contigo. Aunque antes de seguir me gustaría hacerte otra pregunta. ¿Para qué necesitas conocer y entender la ley de atracción? Te confesaré mi más profundo anhelo. Lo que yo quiero por encima de todas las cosas, algo que visualizo durante largas horas de meditación diaria, es ganar el oro olímpico en carrera de velocidad. ¿Qué? ¿No puedo tener un deseo así? Te advierto que soy muy capaz de visualizarme entrando en la meta al grito de campeón. Alguien podría decirme, inténtalo, que la ley funciona. Pero es como si te digo que quiero conocer al pato Donald. Venga ya. Podría pasarme hasta mi último suspiro visualizando la situación. Y de hecho, probablemente tampoco esperaría tanto. Me frustraría mucho antes. E iría gritando a los cuatro vientos que la ley de atracción es un fraude. Puede que Jesucristo pudiera manipular la materia y la energía con su mente para crear panes y peces. Es el ejemplo más recurrido en estos casos. Pero creo que ni tú ni yo somos como el Maestro. Además, piénsalo, ¿cómo voy a hacer realidad algo que yo mismo creo que es imposible? Pongamos los pies en la tierra, ¿te parece? Te contaba que la primera vez que entró la ley de atracción en mi vida, simplemente no me lo creí. En aquel momento vivía como otros muchos seres humanos, corriendo hacia ningún lugar, cargado de estrés, ansiedad, objetivos que ni siquiera me había puesto yo, sino que me venían heredados. Como te dije, no era el momento. Sin embargo, era de esperar que toda aquella locura no durara indefinidamente. Y así fue. No sé si esperada o inesperadamente, pero aquella vida terminó para mí. Simplemente se esfumó. De repente me di cuenta de que todo lo que me sustentaba no era otra cosa que un enorme castillo de naipes que veía cómo se derrumbaba sin poder hacer nada para evitarlo. Mi mente era un caos. Estaba tan acostumbrado, tan acomodado a esa vida, que cuando te falta es como si te quitaran el suelo bajo los pies. Y que yo recordara, volar nunca estuvo dentro de mis habilidades. De hecho, ni siquiera sabía si tenía alas. Naturalmente, lo siguiente fue el ruido de mis huesos dando contra el suelo. Durante años estuve llenando mi cabeza de negatividad, de estrés, de rencor. A todo el mundo culpaba de mis males. A la vida, a otras personas, al destino, a Dios, yo qué sé. Cada vez estaba más ofuscado, más perdido. No veía nada con claridad. Bueno, sí, después de muchos años de caos, directamente ya era capaz de ver un acantilado a pocos metros de mí, al que me precipitaba irremediablemente. Intentaba a la desesperada tomar rumbo, ocuparme, pero me faltaba algo que ni yo mismo sabía que me faltaba: creer en mí. En los peores momentos, alguien en su afán de ayudarme me puso de nuevo la ley de atracción delante, y confieso que en aquel momento necesitaba creer en ella, más por desesperación que por convicción. Pero claro, con aquella bomba de relojería en mi cabeza, ya te imaginarás. Con el tiempo he comprendido que tampoco era mi momento. Quizá te ha pasado a ti, o te pasa ahora mismo. ¿Es así? Mírame a mí. En esos aciagos momentos tienes dos opciones: seguir huyendo hacia adelante y a saber dónde terminarás, o detenerte en seco y respirar un momento. Bueno, pues yo me detuve. Obviamente así no podía seguir. El miedo me acosaba por los cuatro costados, la incertidumbre por el futuro, el lastre de algo que yo identificaba como un ruinoso pasado, sin el cual, por cierto, yo no estaría haciendo esto. Una autoestima paupérrima, ansiedad, preocupación. Un día alguien compartió en las redes sociales un vídeo muy breve en el que alguien decía algo que yo te repito a ti cada vez que tengo la ocasión: vigila lo que dices y vigila lo que piensas.
Lo visioné varias veces. Mi mente no podía parar de darle vueltas. ¿Por qué? ¿Y si tiene razón? ¿Y si es verdad que la realidad está en mi cabeza y no fuera de ella? ¿Y si al final resulta que todo aquello que me enseñaron no eran más que creencias de otros, miedos de otros, frustraciones de otros? Pero, ¿cómo puede ser eso? O sea, ¿que me he pasado la vida necesitando cosas que realmente no necesitaba? Ahora mismo lo que sí que necesitaba realmente era entender. Así que me puse a investigar. Entre más me informaba, más claro veía que me había pasado la vida mirando en la dirección errónea. Tenía que empezar a mirar hacia adentro. Era como si hubiera encontrado el cabo de una enorme madeja. Naturalmente comencé a tirar de ese hilo y sigo haciéndolo. Y te digo más, parece no tener fin. Es el hilo que pretendo mostrarte con cada audio. Me inicié en la práctica de la meditación. Es la mejor forma de parar la cabeza durante al menos un rato. Me interesé por los trabajos de Masaru Emoto y cada vez más todo iba tomando forma. Ahí empezó mi cambio. Di comienzo a una vigilancia intensiva de mis pensamientos y de mis palabras. Reconozco que al principio resultaba bastante complicado, pero no fueron más de 3 semanas aproximadamente lo que duró el principal esfuerzo. Por cierto, ¿aún no has visto los trabajos de Emoto? Te los recomiendo. ¿Has oído hablar del poder tan grande que se oculta tras la intención? Seguro que te dará que pensar, como a mí. Al final todo lo que necesitaba era aprender a mover mis alas de forma correcta. Y parece que lo estaba consiguiendo. Fue en esos días cuando la ley de atracción llegó a mi vida de nuevo, pero esta vez para quedarse. Porque efectivamente ese sí que era mi momento. Aunque reconozco públicamente que mi primera reacción fue visualizarme con muchísimo dinero. Piénsalo. ¿Qué otra cosa puedes pedir para ser feliz y hacer feliz a tu entorno? Así que visualizaba que me ganaba un premio millonario. Naturalmente me cegaron las creencias y pronto verás qué quiero decir. Ahora creía en la ley. De alguna manera la entendía. Seguro que no me sería difícil conseguirlo. Entendía que todos somos energía, que todo es energía, y que la materia no es más que una manifestación de la energía, y que la energía, en última instancia, es vibración. Por lo tanto, todo es vibración y todo tiene su propia frecuencia vibratoria. Y digo todo, desde un diminuto átomo en el corazón de una estrella lejana hasta tus emociones y pensamientos. Y si la energía de determinada vibración atrae a una energía similar, se puede decir que en esencia atraes lo que eres. Es decir, atraemos la misma frecuencia vibratoria que la que emitimos nosotros. Así que atraigo hacia mí exactamente lo que tengo en la cabeza. O dicho con otras palabras, que no obtienes lo que pides, sino más de lo que llevas dentro, sea positivo o negativo. Da igual si es amor o es rencor, si es riqueza o si es pobreza. Te ruego que reflexiones sobre ello. Si lo piensas un poco, verás que tampoco resulta tan difícil de entender poniendo un sencillo ejemplo. Ya me conoces. Imagina a una persona todo el día con el ceño fruncido, todo el día quejándose por todo, criticándolo todo, culpando a todo el mundo de sus desgracias. Imagina a esa persona cínica, de fácil insulto, egoísta, iracunda, antipática. Quizá no te sea muy difícil imaginar algo así, como tampoco te resultará complicado entender lo que esa persona obtendrá, ya no digo a lo largo de la jornada, sino a lo largo de la vida. ¿Crees que no sucede lo mismo con la gratitud, o con el amor, o con la generosidad? Acción, reacción. Mi empecinamiento por el dinero duró poco, la verdad. No lograba visualizarme completamente feliz con tanto.
probablemente serían todas aquellas creencias que heredé, como que el dinero solo trae problemas, o que la gente rica vive con miedo, o cosas así que oyes cuando perteneces a una familia humilde. Y claro, en mis visualizaciones siempre habían zonas oscuras. Tenía demasiadas contradicciones en mi cabeza como para que aquello funcionara. Reflexionando sobre el tema, entendí que nunca fui consciente de cómo había actuado esa ley en mi vida. Entonces me di cuenta de que en realidad no era eso lo que más quería. Ya sabes que cuanto más quietas están las aguas en tu cabeza, con más claridad lo ves todo. Pues en el fondo de mi corazón, lo que yo deseaba no era otra cosa que ser feliz. Fue cuando caí en la cuenta de que había buscado la felicidad en 1000 sitios, menos en uno, casualmente en el que tenía más cerca. Deja que te haga una pregunta. ¿Qué significa ser feliz? Corrígeme si me equivoco. Ser feliz es tener tus necesidades cubiertas. Es tener paz interior, salud, amor a tu alrededor, unas relaciones sanas. Es sentirte realizada o realizado, motivada o motivado. Es sentirte útil, alegre. ¿Sigues creyendo que es mejor desear que te venga un montón tan grande de dinero que no sepas ni qué hacer con él? ¿O ser la persona más popular de este mundo? ¿Realmente quieres ser feliz o quieres engordar a tu ego hasta que no quepa por la puerta? Decidí entonces cambiar mi enfoque. Comencé a visualizarme feliz. Y fíjate, exactamente cuando decidí deliberadamente despreocuparme por el futuro y cederle ese dudoso honor al universo, la bruma de la incertidumbre comenzó a desaparecer. El acantilado ya no estaba ahí. Y desapareciendo el acantilado, también desaparece el miedo. ¿Y qué ocurre cuando desaparece el miedo? Que la creatividad y la confianza se expanden. Ojo, yo seguía sin ver el camino a medio y largo plazo, pero me di cuenta de que no me hacía falta. Solo necesitaba ver lo que tenía justo delante de mí para saber hacia dónde debía dar el siguiente paso. Es como si solo alcanzara a ver el siguiente escalón de mi escalera. Bueno, ¿y qué más da mientras sigan apareciendo escalones? El camino hacia tus deseos se abre ante tus pies, pero eso sí, si confías y dejas que sea el universo el que decida quién, cuándo y cómo. Tú solo tienes que estar en el aquí y el ahora y recordar siempre que creer ciegamente que las cosas van a salir bien aumenta las posibilidades de que así suceda, pero que también sucede al revés. Así que, una vez más, vigila lo que dices y vigila lo que piensas. Recuerda, acción, reacción. Me dirás que puedes equivocarte de escalera. No, no si empiezas a escucharte. La pregunta que tal vez te hagas sea, ¿realmente puedo ser feliz visualizándome feliz? Bueno, está claro que lo que visualizas lo vives. Al menos para tu mente es real. Así que tampoco es que sea un disparate. De hecho, entre más lo practiques, más te lo vas a creer. De eso no hay duda. Ahora sé que es una muy buena forma de empezar, pero en mi caso no era solo por eso. Yo empezaba a ser feliz porque estaba trabajando para hacerlo, porque decidí buscar mi paz interior, porque me di cuenta de que así es como yo quería estar, por responsabilidad hacia mí y hacia mi entorno. Y podrían haberme pasado cosas malas como antaño, pero está claro que el universo comenzó a darme en proporción a lo que yo sentía. Es como si se retroalimentara. Es decir, que si yo soy feliz tiendo a obtener más de lo mismo. Y si yo soy infeliz, pues eso. He solicitado otras cosas, es verdad. Unas se han hecho realidad y otras no. Tal vez porque en el fondo no las quería. O porque quizá no tenerlas era algo que me beneficiaba. Como dice Dalai Lama, a veces no conseguir lo que quieres es un maravilloso golpe de suerte. ¿Quién sabe qué dibujo aparecerá cuando una todos los puntitos? Claro que ahora tu desazón vendrá de la mano de, entonces uno pide y no sabe si lo va a recibir. Menuda pérdida de tiempo. Eso no es una ley, me dirás. Es azar.
Bueno, yo no diría exactamente eso. En cualquier caso, dos consideraciones. La primera es que incluso el azar obedece a leyes matemáticas que no dejan de ser leyes universales. Y la segunda es que las veces que mis deseos se hicieron realidad son las veces que realmente hice las cosas bien. ¿Qué quiero decir? Te comentaré mis conclusiones. La primera de todas y fundamental, visualizar es importante, cierto, pero si solo haces eso y te sientas a esperar, es como si te pones a esperar el tren sentado en el sofá de tu casa. Solo conseguirás frustrarte. ¿Y qué consigues con eso? Más frustración. Es ley. Aquí no hay trenes que valgan a menos que te dirijas a la parada. Te lo resumo con otra pregunta. Si haces y piensas hoy lo mismo que hiciste y pensaste ayer, ¿qué crees que sucederá mañana? Reflexiona sobre esto porque ahí está la clave. Preocúpate menos y ocúpate más. La ocupación está en el ahora, la preocupación en el futuro. Sé que el ejemplo que antes te puse de conocer al Pato Donald es tan absurdo que quizá no sirve para ilustrar la situación. Por eso pondré otro ejemplo más sencillo, digamos más creíble. Quiero ser escritor de éxito. Me paso el día visualizando, pensando en ello. Me imagino que me otorgan los premios más prestigiosos del mundo. Tengo reconocimiento, respeto, dinero. Vale, y todo eso está muy bien, pero ¿no sería más productivo que me dedicara a escribir? Recuerda que un primer paso no te lleva a ningún lado, pero te saca de donde estás. ¿Recuerdas cuando te hablaba del dinero? Está claro que las creencias y necesidades son determinantes a la hora de solicitar, en todos los sentidos. Quiero decir que es fácil decir, deja al universo que se encargue y deja de preocuparte. Si decirlo es fácil, lo realmente difícil es hacerlo. Y encima creer que un ente al que llaman universo va a venir del infinito a resolverte el problema. Todo esto me hizo pensar que hay que trabajar con las creencias. Y la única manera fue incorporar a mi vida el concepto de desaprendizaje. Ya sabes, deshacerse de todas las creencias que te limitan, que no sirven, creencias inútiles, equivocadas, caducas. Son las cosas que aprendiste y que ahora necesitas eso desaprender. Ideas referentes al dinero, al trabajo, a la familia, a la sociedad, a la política, bueno, a todo, y por supuesto a ti también. Pues que no te duela en prenda desprenderte de ellas, aunque lleven siglos en tu familia. Son solo ideas y creencias. Y como dice Punset, no te creas todo lo que crees. Un aspecto importante desde mi humilde punto de vista es que aprendas a distinguir bien lo que quieres de lo que no quieres y de lo que necesitas. Primero porque muchas veces nos pasamos el tiempo enfocando la mente justo en lo que no queremos, y ya sabes que esa es una muy mala idea. Y por otro lado sucede que a menudo lo que uno quiere y lo que uno necesita no coinciden necesariamente. Así que te pregunto, ¿qué necesitas? Tal vez llegues a la conclusión de que necesitas poco comparado con todo lo que tienes. Bien, ¿y ya lo has agradecido? Lo que tienes, digo. Y entonces, ¿cómo pretendes agradecer algo que no tienes si no eres capaz de mostrar gratitud por lo que sí tienes? La gratitud es el camino de la abundancia. Por favor, recuérdalo. Cuando hayas decidido lo que quieres o lo que realmente necesitas, cerciórate de que lo que deseas sea bueno para todos. Te pongo un ejemplo. Deseo encontrarme una cartera llena de dinero. Esa cartera antes perteneció a otro, y ese otro es quien sufre su pérdida. Que tu bien no dependa del mal de otro. En tus visualizaciones, que nadie se sienta perjudicado, que todo el mundo se vea feliz. Si deseas algo con el único propósito de fastidiar a alguien, más vale que no sigas por ese camino. Porque si la ley de atracción funciona, la ley del karma también.
De hecho, aún no sé muy bien dónde termina la una y empieza la otra. No desees mal a nadie. Recuerda que el rencor es el único veneno que mata a quien lo administra. Ya sabes, cuidado con lo que deseas. No vaya a ser que se cumpla. Por último, no te apegues a los resultados. Ya te dije que el universo sabe el cómo. Deja que sea él el que decida lo que necesitas. Si entiendes que lo bueno que te sucede es un regalo y que lo malo es una lección que aprender, te será mucho más fácil fluir con la vida. Y fluyendo con la vida es como tu vibración aumenta alineándote con tus deseos. Déjame que te cuente brevemente cómo surgió el canal. Reconozco que en aquel entonces yo ya había comprobado el poder de la ley de atracción, pero no lograba entender muy bien por qué había funcionado unas veces sí y otras no. Bueno, fue así. Hacía algún tiempo que me había creado mis propios sonidos de fondo para ponerlos durante mi meditación diaria. Fondo de lluvia, fondo del campo, fondo de noche con hoguera. Según mi estado de ánimo y la hora del día, me ponía uno u otro. Entonces se me ocurrió la idea de abrir un canal en YouTube y colgar ahí estos audios por si alguien más quería beneficiarse de ellos. Naturalmente uno hace estas cosas con la esperanza de que tenga un relativo éxito y obviamente de que llegue a muchas personas. Y lo hice. Me visualicé, tal como te dije, con muchos suscriptores. Aunque te confieso que en aquel momento no tenía ni idea de cómo podía llegar a darse tal situación. Tenía claro que no iba a subir audios por subir. Por aquel entonces, igual que te recomiendo a ti que hagas, me puse a escuchar, pero a escuchar dentro de mí. Un buen día, durante una meditación, apareció una idea en mi cabeza. Yo sabía lo mal que se pasa cuando tus pensamientos no te dejan en paz. Y sabía también que, alejando la mente del foco de conflicto, este desaparecerá sin más. Además, conocía muy bien los efectos de la falta de descanso. Bueno, pues, ¿por qué no hacer un audio que conjugue la relajación y el conocimiento? Tal vez ayude a alguien. Por cierto, también sabía que ser solidario con el semejante nos conduce a la satisfacción personal y, por ende, a la felicidad. Y espera, ¿no era ese mi deseo? El 7 de noviembre de 2014 vio la luz Tu Barrio Cósmico. Poco a poco fui comprendiendo que podía dar algo más. ¿Por qué no compartir ese camino que yo estaba recorriendo? A mí me iba muy bien. Y si conmigo funcionó, ¿por qué no con los demás? Al fin y al cabo tampoco somos tan diferentes. En esencia, todos somos energía, ¿no? Un mes y medio después aproximadamente subía Viaje a lo más pequeño. Desde entonces me centré solamente en ser útil y ofrecer un trabajo de una razonable calidad. El principal motivo por el que lo hacía era yo mismo. Me gusta, me relaja, aprendo, siento que fluyo. Me daba igual si tenía más o menos suscriptores, si tenía más o menos éxito. Si a una sola persona le servía, yo satisfecho. Te habrás percatado de que nunca te he invitado a dar un like a un vídeo, o a que te suscribas en el canal, o a que compartas en las redes. Decidí que eso no era lo importante. Si lo quieres hacer, lo haces, con o sin invitación. A la vista está. Y si no, aquí no ha pasado nada. Porque lo importante es estar bien yo y de paso que tú también lo estés. Es decir, me olvidé de las cosas que no podía controlar, como que te guste o no, y me centré en las cosas que sí puedo controlar, como por ejemplo hacer audios aceptables y hacer posible de utilidad. Sencillamente dejé de esperar nada del mañana y comencé a trabajar en el hoy, que es, por cierto, como sabes, cuando se plantan las semillas. Y por si te lo estás preguntando, mi forma de pensar no ha cambiado lo más mínimo. Se resume en: yo soy feliz. ¿Quieres serlo tú también? Si me preguntas cuánto tarda en manifestarse nuestro deseo, te diré que no lo sé. Y de hecho nadie sabría darte una respuesta precisa. Intuyo que tiene que ver con todos los factores de los que estamos hablando.
muchos afirmarán categóricamente que debemos poner una fecha como tope. Honestamente, yo en mi caso no puse ninguna, y sigo sin ponerla. Creo firmemente que las cosas llegan cuando tienen que llegar, pero insisto, si haces las cosas bien. En mi caso te diré que la primera concesión, por así decirlo, pudo tardarme unos 2 o 3 meses. Me desapegué completamente del resultado, como hice posteriormente con el canal. Confiaba en que llegaría y llegó. Tal vez no de la manera en la que yo había visualizado, pero entre otras cosas porque no sabía muy bien lo que quería. Digamos que con el primer paso vine a dar al barro, pero tenía fe y ponía entusiasmo. Sabía que estaba en el camino correcto. Y ahora que lo veo en perspectiva, afirmo que lo que llegó fue exactamente lo que tenía que llegar. Y tan seguro estoy que ahora se me antoja como algo completamente necesario, habida cuenta de las cosas que han venido detrás. Yo te invito a iniciar el camino si aún no lo has hecho. ¿Quieres cosas buenas? No hay otra. Si deseas pedir cosas así, antes deberás albergarlas dentro de ti. A eso se refieren cuando dicen de sentirlo. Atraes tu misma vibración. Así que preocúpate en vibrar bien alto y deja que el universo haga su trabajo. Focaliza tus deseos desde la gratitud y el amor. Y ya de paso recuerda que con lo malo también funciona. Todo lo que das, te lo das a ti. Y para terminar, pero no menos importante, algo que también suelo repetirte. Deja de decir majaderías. La vida no es como te la pintaron, es como tú te atrevas a vivirla. ¿Y qué es eso de que no puedes? ¿Quién dice que no puedes? ¿Tú? ¿Alguien que se cree incapaz? Está claro que aquí entra en juego el propio merecimiento. Si crees que no te lo mereces, no importa cuál sea tu deseo, no te lo mereces y no te llegará. Porque serás tú quien boicotee tu propio deseo con tus pensamientos negativos. Y si hablamos del merecimiento, ya sabes que hablamos de la autoestima. Resumiendo, quiérete un poco. Te lo vuelvo a preguntar de nuevo. ¿Para qué necesitas conocer y entender esta ley? Se me quedaba otra conclusión en el tintero, y una muy importante, desde mi punto de vista. El universo es muy, pero que muy listo. Al menos bastante más que yo. Porque ni yo mismo sabía lo que necesitaba para ser feliz, hasta que él me lo puso delante. Si me lo preguntas tú a mí, yo quiero conocer y entender la ley de atracción para ser feliz, así de simple. Quizá no te valga mi testimonio. En ese caso no te quedes con él. Busca más por ahí que encontrarás montones. Al final puede que entre uno y otro termines tú atando los cabos. Hoy he intentado hablarte de mí y de la ley de atracción. Ahora no sé si muy atinadamente, pero fue así como sucedió. Aún hay muchos aspectos que escapan de mi entendimiento, pero decirte que todo se resume en visualizar y ya está, sería una irresponsabilidad por mi parte. La visualización creativa existe y se usa hoy en día más de lo que creemos. Por ejemplo, en el deporte. Ya sabes que para muchos deportistas de alto nivel es parte de su entrenamiento. Pero seguro que ninguno de ellos pretende ganar una medalla solo visualizando. Pues igual. Mi deseo de corazón es ser honesto contigo y no puedo serlo más que contándote mi propia experiencia. Ahora sé que la ley de atracción puede ser nuestra aliada más fiel o nuestra enemiga más implacable. Al final, una vez más, todo depende de uno. Te lo resumiré en pocas palabras. A ti te toca poner la intención y el movimiento, es decir, dar al menos el primer paso hacia tu deseo. Y luego deja al universo que él se encargue del resto. Pero ojo, según he podido deducir, con 2 condiciones. La primera es que lo dejes hacer su trabajo y no lo molestes con preocupaciones. Y la segunda, que confíes en él, pero con fe. Puede que te parezca un salto al vacío. Vale, sí, pero ¿y si resulta que al final tú también puedes volar? Espero que tengas una luminosa jornada.